Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Este programa lo armé yo, una semana armándolo para terminar de una vez por todas con el tema este de la herencia, buscando datos por todos lados, datos que tenía, amplié por otros buscando en internet, y más o menos armé esto como para terminar de una vez por todas con este famoso tema de la herencia, lo que yo llamo el fraude de la herencia. Yo hace varios programas que vengo demostrando que lo de la herencia recibida es un fraude, que los funcionarios se reciclan con todos los gobiernos, que hay una casta dirigencial que toda su vida ha trabajado para el Estado, cualquiera sea la ideología de este. La población sigue comprando el absurdo relato oficial. Absurdo porque Macri se queja de cómo le entregó el gobierno a Cristina. Los Kirchner despotricaron contra Dualde de la Rúa, al punto de vender el relato que la Argentina comenzó con ellos. Pero de la Rúa hizo hincapié en la herencia de los 10 años de la convertibilidad de Menem. Y a su vez, Menem usó como caballito de batalla que recibió el gobierno de Alfonsín en medio de la hiperinflación. Y don Raúl se cansó de decir que la deuda generada durante el gobierno militar le condicionó su gobierno. Y los militares vinieron a arreglar el zafarrancho de Isabel, en especial luego el Rodrigazo. De este modo, la herencia nos llevó en 6 renglones 42 años atrás. Más de toda la vida de trabajo de una generación envuelta en una crisis. Y en otros 6 renglones, si quieren, llegamos al 45 sin escalas. Por lo que podemos afirmar que 4 generaciones convivieron con una crisis permanente. Y lo curioso del caso es observar a 10 gurúes o 15 de la economía argentina con responsabilidad directa en esta crisis permanente. No son mucho más de 10 los responsables. Le doy algunos ejemplos, después vamos a hacer más puntuales. Federico Pinedo, ministro de Hacienda de la década infame, integró el equipo de la Revolución Libertadora 20 años después. Raúl Previs colaboró con la Revolución Libertadora y Alfonsín 30 años después. Álvaro Sogaray, funcionario de la Revolución Libertadora, ministro con Frondizi, asesor de Menem 30 años después. Domingo Cavallo, secretario del gobierno del proceso, doble ministro de Menem, el mismo cargo de la Rúa 18 años más tarde. Y no es que en el medio no hicieron nada. Trabajaron en empresas o bancos vinculados a la economía del país o a multinacionales extranjeras. Yo busco los videos de Tato Bores porque documentó una época y sirven para demostrarnos cómo nos mienten. Posiblemente dentro de 30 años nuevas generaciones verán mis videos y comprendan mejor lo que aconteció al escuchar una voz disidente y no comprometida. Vean lo que dijo, no comprometida con ninguno del Estado del esquema político actual, digamos que sin compromisos. Vean lo que dijo hace 27 años Tato Bores y que avala lo que estoy sosteniendo acerca de la herencia. Me encontré con mi gran amigo el analista político José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos a carrera? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa hacer maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, Tato Caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo y quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. ¿Se dan cuenta? ¿Seguimos pensando en la herencia o nos vamos a convencer de una vez por todas que no es otra cosa que una conspiración para la destrucción de la Argentina? Y ahora vamos a hablar de la herencia de la que nadie habla. Quizá mucha gente joven no sepa
que al billete que tienen hoy en la mano le sacaron 13 ceros. Creo que caso único en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, en especial por un país que no estuvo en guerra. La ley 18.188 de 1970 creó el peso ley. El peso ley estuvo vigente desde 1970 a 1983. Tenía una equivalencia de 1 a 100 con el peso moneda nacional, su antecesor, o sea que le quitaron 2 ceros a la moneda. Para que el público se fuese acostumbrando a la conversión, se dispuso que mientras se confeccionaron nuevos billetes con el nuevo diseño, se continuaron emitiendo los valores existentes para resellarlos con los nuevos valores. Así, por ejemplo, los de 100, 500 y 1000 pesos moneda nacional fueron convertidos a 1, 5 y 10 pesos ley respectivamente. El cambio fue decidido a causa de que las cantidades usuales de dinero que se manejaban no entraban en las máquinas de calcular de la época. El peso ley sufrió una elevada inflación, sobre todo a partir de 1975 y en 1972. En ese año se llegó a emitir un billete de 1 millón de pesos. Yo recuerdo que recién empezaba a trabajar, cuando se hizo la convertibilidad, y un sueldo que en aquel tiempo era de 25.000 pesos pasó a ser 250 pesos. En 1983 llega el peso argentino, fue por el decreto 2270 y tenía una equivalencia con los pesos ley de 1 a 10.000, o sea que le quitaron 4 ceros. Y un poco para emparejar, 2 de antes y 4 ahora es más fácil para que la gente entienda la conversión. A diferencia del anterior cambio de moneda, esta vez no hubo resellado de billetes. Sin embargo, la inflación en este periodo siguió en ascenso y en junio de 1985 es reemplazada por la nueva moneda, el austral. El austral estuvo vigente de 1985 a 1991, decreto 1096. La nueva moneda equivalente a 1000 pesos argentinos. Pesos A era 1000 pesos argentinos. O sea que se quitaron 3 ceros a las monedas. En un principio el plan pareció exitoso para contener la inflación, pero hacia 1986 comenzó a desvalorizarse con respecto al dólar y nunca más logró reposicionarse. Yo recuerdo cuando hizo la conversión a Alfonsín, creó el austral, un dólar costaba 85 centavos. 85 centavos de austral. Pero a medida que la inflación fue avanzando, se empezaron a emitir valores mucho más grandes. Se llegaron a emitir monedas de 1000 australes y billetes de 500.000 australes. El austral se llegó a depreciar un 5.000% anual con respecto al dólar hasta 1989. Después vamos a ver la inflación. En 1992 fue reemplazado por una nueva unidad monetaria, el peso convertible, a razón de 10.000 australes por peso, o sea, le quitaron 4 ceros a la moneda. La ley 23.928 de convertibilidad del austral de marzo de 1991 creó el peso convertible de relación 1 a 1 con el dólar estadounidense, sin la convertibilidad en la moneda actual. Si se suman todos los ceros que perdió la moneda argentina desde 1970, las fechas son 13. Sin 13 ceros, o sea que un peso actual sería equivalente a 10 billones de pesos moneda nacional del año 1969. Eso ocurrió en poco más de 40 años. Y solo este detalle, en 1955 un dólar valía 29 pesos, o sea que ese billete de 1 peso sería hoy de 324.827 millones de pesos, de dólares. En 1955 un dólar valía 29 pesos, o sea que ese billete de 1 peso sería hoy de 324.827 millones de dólares. Veamos ahora los revolucionarios nacionalistas que manejaron la economía en todo ese tiempo. Y observen esto. Y fíjense, ¿para quién trabajaron y para quién trabajaron? Eugenio Blanco, ministro de Aramburu y de Ilia, presidente del Banco Central. Durante su gestión sumó nuevas obligaciones externas por 700 millones de dólares que no pudo pagar.
con la gestión de Aramburu, dejando al país al borde del default en la Revolución Libertadora. Al finalizar la autodenominada Revolución Libertadora, Argentina se encontraba en default y la deuda externa había crecido. Cuando la Libertadora tomó el poder, la Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 31.771 millones de dólares en reservas. A retirarse en 1958, la deuda externa era de 1.800 millones de dólares. El déficit fiscal, que en 1957 era de 27.000 millones de dólares, en el 58 se elevó a 38.000. Adalberto Orquier Bacena, ministro de Aramburu y de Onganía, de la Revolución Libertadora y de la Revolución Argentina. Durante su gestión, la Revolución Libertadora propició el ingreso de Argentina al Fondo Monetario y que luego fuera él mismo funcionario del fondo. ¿Qué talco? Durante el gobierno de Onganía aplicó diferentes medidas económicas de corte liberal. La supresión de medidas proteccionistas perjudicaron a productores regionales de Chaco, Tucumán y Misiones. En Tucumán cerraron montones de ingenios, dejó la provincia arrasada. Sí, pues dijeron que iba a haber sustitución de... No sé más. Lo único que hizo fue cerrarla. Mandar sustitución de producción, nada. Consecuentemente, el PBI cayó un 1.2% y aumentaron los precios mayoristas y minoristas. La producción agrícola disminuyó considerablemente, al igual que el sector industrial, que sufrió una crisis. Disminuyeron las reservas y aumentó la importación de combustibles un 300%, enfatizando la dependencia extranjera de insumos. La suspensión de convenios colectivos de trabajo y los aumentos de los salarios por el término de 2 años. La suspensión de los aumentos salarios por el término de 2 años fueron una medida puntual de su gestión. Un amigo de la casa. Este es ingeniero, este es genial, Este es genial. Federico Pinedo, que es el padre o el abuelo de este escritor acá. Fue ministro de General Justo durante la década infame. Fue el que discutió con Lisandro de la Torre el día que matan al senador Verdavere en el Senado, que fue a defenderlo a la Torre y llegó el tiro él. Estaba discutiendo la Torre con este hombre, con Federico Pinedo, por el pacto Roca-Rusiman. Fue ministro de General Justo, de ahí en el pacto Roca-Rusiman, y también fue ministro de Castillo y de Guido en 1962. Pero fíjese, este hombre es un hombre de principios, un hombre de principios. Como senador del Partido Socialista, criticó el pacto Roca-Rusiman por considerarlo no ser bilateral, sino una obligación unilateral argentina. Críticas que abandonó al ser designado ministro en el gabinete del presidente de facto Agustín P. Justo, ya que defendió el comercio de las carnes con dicho país. Digo presidente de facto porque subieron con un fraude que ellos mismos reconocieron. Otro amigo de la casa, Álvaro Alzogaray, ministro de Frondizi, de Guido y asesor de Menem. En la Revolución Libertadora fue subsecretario de Comercio y luego ministro de Industria. Más adelante, ministro de Economía y ministro de Trabajo ante el gobierno de Frondizi. Alzogaray, ministro de Trabajo, el Tendal. Nuevamente ministro de Economía, además del presidente del Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y Servicios, y ministro de Economía durante el gobierno de José María Guido, asesor en el gobierno de Menem, y su hija ministra, que está presa por corrupción. La única, está en casa. Otro, Roberto Alemán, ministro de Economía en los gobiernos de Frondizi y Galtieri. Yo digo esto para los que dicen que Frondizi era un semidios, encuentros que tuvo él que después fueron para otro lado también. Alemán fue el que manejó la economía durante la guerra de Malvinas y siguió pagando la deuda externa durante el conflicto. Le pagamos la deuda externa a quienes estaban combatiendo con nosotros. Jorge Hueve, ministro de Economía de Frondizi, de Guido, de Lanuse y de Viñones. Emilio Donato del Carril, embajador de Unión Soviética donde Revolución Libertadora, fue ministro de Economía de Frondizi y es quien firma el primer acuerdo con el Fondo Monetario, que incluían la reducción y despido de 15% de los empleados públicos, la paralización total de las obras públicas, la privatización de empresas estatales,
reducción y venta de frigoríficos y cierre masivo a ramales ferroviarios. Esto lo cumplió, cerraron más de 10.000 kilómetros. Restricciones crediticias, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por 2 años. Frondizi tiene la gran, con este hombre, de cerrar los pocos ramales ferroviarios que hay en la Patagonia. No son rentables. Otro amigo de la casa, José Alfredo Martínez Dios, ministro de Economía de Salta durante la Revolución Libertadora, ministro de Economía de Guido, que vino después de Frondizi, y de Videla. Juan Carlos Pugliese, ministro de India y de Alfonsín. José Nariño Pastore, ministro de Onganía y de Viñone. Otro más, Aldo Ferrer, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires con Frondizi, ministro de Economía de la Nación con Lanuse y Levingston, presidente del Banco Provincia con Alfonsín, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica con De la Rúa y presidente de NARSA con Kirchner. Juan Alberto Chirici, presidente del Banco de Santa Fe con Frondizi, ministro de Economía con Lanuse. Alfredo Gómez Morales, presidente del Banco Central en la primera presidencia de Perón, ministro en la segunda, presidente del Banco Central con Cámpora, ministro con Isabel Perón. Antonio Cafiero, ministro de Comercio en la segunda presidencia de Perón y de Economía con Isabel Perón. Juan José Liach, secretario de Promoción Económica y viceministro de Cavallo con Menem, ministro de Educación con De la Rúa, el padre de Lucas, el vicepresidente actual del Banco Central con Macri, que es el que dijo que había que regalar a Falkland a London, a England, junto con Tierra del Pueblo. Bernardo Grispum fue parte del equipo económico de Eugenio Blanco en el gobierno de Ilia y fue ministro de Economía con Alfonsín. Otra joyita, Raúl Predich, secretario de Hacienda de General Uriburu, asesor del ministro Federico Pinedo, director del Banco Nación y primer gerente general del Banco Central en 1935, asesor de la Revolución Libertadora y de Alfonsín en 1984. Domingo Cavallo se desempeñó como subsecretario de Desarrollo de Córdoba en 1989-1970, gobierno de Onganía y Levingston. Posteriormente, vicepresidente del Banco Provincia de Córdoba, 71-72, gobierno de Lanuse, subsecretario ministro del Interior, 1981, con Viola, presidente del Banco Central de la República Argentina entre julio y agosto de 1982, el triste desempeño cuando se estatizó la deuda externa en el gobierno de Viñone, diputado nacional 1987 y 88, con De la Sota, Córdoba, el peronismo renovador, ministro de Relaciones Exteriores con Menem, ministro de Economía después con Menem y ministro de Economía de la Rúa. Roque Benjamín Fernández trabajó para la OEA, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Fue vicepresidente del Banco Central y titular de la entidad desde 1991 a 1996 durante la gestión de Cavallo, y luego fue ministro de Economía, como se fue Cavallo. José Luis Machinea, en 1983 designado subsecretario de Programación de Desarrollo, luego ocupó el cargo de secretario de Política Económica y accede a la presidencia del Banco Central y ministro de Economía de la Rúa. Roberto Labaña, ministro de Economía de Duhalde y Kirchner. Adolfo Prat-Gay, presidente del Banco Central 2002-2004, Duhalde y Kirchner. Durante la presidencia de Duhalde y Kirchner, el 10 de diciembre de 2015 fue asignado ministro de Hacienda y Finanzas Política de la Nación por el presidente Macri. No le hacen asco a nada, y fíjese que nunca pierden el contacto con la economía. Y tenía esta listita con Amado Boudou, y ustedes fíjense que Boudou ingresó como analista al ANSES en 1998. En 2002 fue designado por Sergio Massa como gerente en área de presupuesto. Pasa a ocupar el cargo de secretario de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa entre diciembre de 2003 y diciembre de 2005.
retornó al ANSES en el 2006, ejerciendo en esta ocasión secretario general de la Caja Previsional, y en 2008 designado por la presidenta Cristina Fernández como titular del ANSES. En 2009 fue nombrado ministro de Economía. Y lo único que podía decirse es Lustó, que Lustó fue ministro de Economía con Cristina, el famoso responsable de la ley del 125 contra el campo. Después fue embajador de Macri en Estados Unidos, y hoy no se sabe qué es. Hoy la verdad, Lustó es una incógnita, no se sabe qué es. Entonces, cuando hablamos de la herencia, cabe preguntar, ¿cuál herencia? 15 tipos manejaron la economía durante 40 años. ¿Qué herencia están hablando? Otro tema para tener en cuenta y ver todos aquellos que hablan de los populismos. Yo no defiendo los populismos, pero a las cartas me remito. Y observen estos detalles. Tengan en cuenta estos farsantes que ocultan todo. La deuda externa a través de la historia. Obsérvese este detalle y cómo se manejaron algunos de nuestros próceres de bronce. Digamos que la deuda externa argentina arranca con el préstamo de la Baring Brothers por 1 millón de libras, que aquí solo llegó 140.000 en oro y alrededor de 580.000 en letras a comerciantes ingleses. El gobierno solamente envió 140.000. Y una vergüenza, el primer prócer, Bernardo Rivadavia, el civil más grande de la historia argentina, según Mitre. Manuel Dorrego suspendió los pagos. En 1842 reclamaron a Rosas 1.900.000. Estamos hablando del millón original. 1.900.000 sin resultado. Luego de Casedo se hablaba en 2.300.000. Durante la gestión del gobernador Valentín Alsina y su ministro Norberto de la Riestra, vinculado a los intereses ingleses, la consolidó en 2.618.000. Estamos hablando siempre de libras. Segundo prócer. Mitre solicita un empréstito de Inglaterra para afrontar los gastos de la guerra contra el Paraguay, creada por Inglaterra. Otra vergüenza, 2.500.000, aquí llegó 1.900.000. El resto en insumos ingleses. El embajador inglés estaba en todas las reuniones de gabinete. Tercer prócer, Vicente Faustino Sarmiento, hasta el nombre es trucho, se llama Vicente, no Domingo. Solicita varios empréstitos, por lo que al dejar la presidencia, la deuda era de 14,5 millones de libras. El cuarto prócer por Nicolás Avellaneda, quien paga los servicios bajando el sueldo de los empleados públicos y atrasando el pago y suspendiendo la obra pública, pero igual solicita un empréstito para cerrar las cuentas. Quinto y sexto, los próceres aladides del liberalismo, los que hoy una gran parte de la ciudadanía extraña, cuando la Argentina fue más grande que todo el mundo. Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini la llevan en 1892 a 78 millones. De 14,5 que deja Sarmiento, ellos la llevan a 78 millones. En 1901, el antecedente de esta deuda actual, se salda el primitivo empréstito de Rivadavia de la Baring Brothers. Y observen esto. El primitivo empréstito de la Baring de 1 millón de libras. No importa que acá entraron a más que 140.000. El empréstito era por 1 millón de libras. Ya se habían pagado 4.757.000 libras. Pero por arte de magia se liquidó en 8.640.000. Cualquier similitud con la recepción de la deuda privada de Cavallo significa que el imperio siempre procedió igual. Ahí está, señores. A los que dicen que hay que volver a la época de oro de Roca y Pellegrini, ahí está, señor. Vuelvan a la época de oro de Pellegrini. Esta es la época gloriosa de Roca y Pellegrini. Hipólito Yrigoyen recibe del régimen liberal en 1916 120 millones. No toma deuda y la reduce a 100 millones. Séptimo prócer y referente del liberalismo, Marcelo T. de Alvear, el último gobernante grande que tuvo la Argentina, recibió 100 millones.
y le entrega a don Hipólito 6 años más tarde 142 millones. Que en 2 años, Irigoyen, los últimos 2 años de gobierno, después lo derrocan, la reduce a 135. Agustín P. Justo, con su ministro Federico Pinedo, la deja a fijación de mandato en 147 millones. Ramón Castillo, representante del conservadurismo liberal, la deja en 1943, de 147 la manda a 324 millones. El gobierno militar la reduce en 2 años a 164, lo que fue cancelada por Perón en 1948. Y a partir de ahora hablamos en dólares. A partir de la Segunda Guerra Mundial hablamos en dólares. La Revolución Libertadora, con la representante de los pueblos libres y del liberalismo vernáculo, Pedro Eugenia Aramburu, con su afiliación al Fondo Monetario, le entrega a Arturo Frondizi 400 millones de dólares. Este, a su vez, cuando es derrocado en 1962, Frondizi le deja a Guido 656. Quiere decir que en 4 años le mete más del 50%. Pero el que bate récord es Guido. En un año, Guido le deja a Ilia 2.000 millones. De 656 la manda a 2.000 millones. Ilia la reduce a 1.700 millones. Los representantes de la Revolución Libertadora, Onganía, Levington y Lanusse, la llevan a 3.700 millones. Perón en su tercer mandato la reduce a 3.400. Y María Estela Martínez la lleva a 6.500. A partir de ahí, otro representante de la familia Juresta para la Argentina, Martínez Dios, y con él comienza el gran negociado de la deuda externa. Se dan cuenta que los grandes referentes del liberalismo fueron los que más aumentaron la deuda externa. Y aquellos referentes que hablan del populismo, Irigoyen las 2 veces que fue presidente, Perón en el 46 y Perón en el 74, Ilia también, son los que bajaron la deuda. Estos son datos, señores, ustedes pueden pensar lo que quieran, estos son datos concretos que pueden comprobarse, ¿eh? Son datos concretos, pataleen, discutan, digan lo que quieran, estos son datos concretos. Ahora vamos a ver otra cosa, que es el tema del dólar, cómo fue variando el dólar a través de la historia. Entre 1956 y 1955 el dólar fue de 4 pesos a 29 pesos. Es decir, aumentó en 9 años 625%. Buena inflación metió Perón. La Revolución Libertadora del 55 al 58 lo llevó de 29 a 42 pesos, 45%. Frondizi en 4 años, de 42 a 84, 100%. Guido en un año, de 84 a 138, 63%. Onganía en casi 4 años, de 238 a 379, 60%. Levington, de 70 a 71, 379 a 474, 15%. Lanusse, en 2 años, de 434 a 1.250 pesos por dólar, 190%. Con Cámpora Lastina, el poco tiempo que estuvo, el dólar bajó de 1.250 a 1.085. Posiblemente hubiera estado inflado por el tema de las elecciones, como siempre, ¿no? Como está pasando ahora también. Perón, el año que estuvo él, de 73 a 74, el dólar pasó de 1.085 a 1.575, subió un 45%. Con Isabelita empieza el desparramo, ¿no? De 64 a 76, de 1.585 a 32.500. Yo estoy hablando con plata moneda nacional, sin sacar los ceros, 2.050%. Pero acá viene otro de los próceres del liberalismo. Acá hay una política completamente liberal, la de Videla con Martínez Dios.
En 5 años, del 76 al 81, le llevaron el dólar de 32.500 a 350.000. Es decir, 1.100%. Viola, en el poco tiempo que estuvo, meses, vamos a gastado 7, 8, 9 meses tuvo Viola, de 350.000 a 913.000. Todavía no empezó la vuelta de la guerra Malvinas, 160%. Galtieri, con la guerra en el medio, de 178, Galtieri de 913.000 a 1.780.000. Disculpe, pero hay tanto cero acá, 100%. Piñone, en un año y medio, de 1982 a 1983, son de 1.780.000 pesos por dólar a 26 millones. 1.360%. Alfonsín, en 6 años, me punto menos 6 años, de 2.600.000 a 680.000 millones, 26.000%. Menem, en 10 años, de 680.000 millones a 10 billones de dólares, de pesos un dólar, 1.370%. De la Rúa, del 91 al 2001, de 14 billones, de 10 billones a 14 billones. Duhalde, del 1 al 3, de 14 billones a 28.4. Kirchner, del 3 al 7, de 28.4 a 31.6, 10% nomás. Cristina, del 7 al 15, de 31.6 a 132, 400%. Y Macri, en un año y medio, de 132.3 a 180, 40%. Que sí, que Macri más o menos mantiene el plano de los Kirchner, porque los Kirchner fueron 400 millones en 10 años, 400% en 12 años, y este hace 40 en 1 y pico. ¿Se da cuenta? Ahora quiero... La deuda externa argentina, vamos a ser menos desde el 66 para acá, donde yo digo que acá Argentina se vino al bombo en los últimos, del 70 al 71. Vamos a ir por gobierno acá más o menos, para no ser tan tedioso esto. Onganía, cuando derroca a Illa, recibe 3.276 millones de deuda, y cuando lo vuelan a él, deja 4.765. Leviston, casi lo mismo, 4.800, tuvo poco tiempo. Lanuse, casi lo mismo, 4.890. ¿Se dan cuenta cómo venía más o menos la deuda, no? Perón más o menos la mantiene en 5.000 millones. Con Isabelita se va a 6.500. El gobierno militar la lleva a 45.000. De 6.500 a 45.000. Y Alfonsín la lleva a 65.000, de 45 a 65.000. Y Menem, y esto sí es curiosísimo, porque Menem la lleva de 65.000 a 148.000. Pero acá tenemos que sumar por lo menos 30 a 35.000 millones de los activos que se entregaron cuando se privatizaron. Así que Menem llevó de 65 a 148, sin contar la venta, el remate de los activos argentinos. De la Rúa, de 147 la lleva a 192. Duhalde a 206. Kirchner la mantiene más o menos en 208. Cristina la lleva, la sube y la baja, y más o menos la entrega a 180, 190, y Macri ahora sube 43.000 millones de dólares. Y acá hay que hacer algunas conclusiones con respecto a esto. La primera conclusión, y fíjese estos detalles, que hasta 2012 estamos hablando de una deuda externa que dejaron los militares de 45.000 y pico de millones,
Hasta 2012 se habían abonado 225.951 millones, más los 30.000 de las privatizaciones, lo que hace un total de 256.000 millones, 25% más del saldo que había en ese momento de la deuda. Es decir, estamos tomando el dato de 2012, ya se había pagado 25% más que el total de saldo de esa deuda. La segunda conclusión, que Alfonsín la tuvo medianamente controlada hasta el plano austral. La tercera conclusión, que en los primeros años de Menem no hay oscilación por los 30.000 de las privatizaciones. Yo lo tengo año por año acá. Y una vez terminado las privatizaciones, el desbarranque de Menem es total. Y la cuarta conclusión, cuando uno observa lo de la Rúa ampliado, se observa el 2001 el desastre del megacanje. Eso es lo que llaman la herencia. ¿Qué es? Una conspiración llevada adelante durante 40 años. Herencia la que nos dejan ellos ahora. La información se vuelve a repetir como una idéntica copia de lo que fue la llegada del neoliberalismo a la Argentina, con Menem y con Martínez Dios. En este caso, con la destrucción de las escuelas técnicas, pasó exactamente lo mismo. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica recortó una cantidad considerable de presupuesto para las escuelas técnicas bonaerenses. Según la estimación de los trabajadores públicos, indicaron que todo el presupuesto asignado solo se ejecutó el 20%, lo que implica un recorte real de unos 2.700 millones de pesos. Y el año pasado solo ejecutó unos 638 millones invertidos, lo que significa un recorte del 80% del presupuesto. Esa es la verdadera herencia. Porque si uno tiene una deuda, y uno a veces lo ve en cuestiones particulares, personales, bueno, rompiéndose el lomo, haciendo un sacrificio, se puede sacar. Pero hay que tener educación para el sacrificio. Sin educación, y si vamos liquidando esto, y mañana queremos reactivar la economía, y no tenemos gente preparada, porque hemos tirado la educación por la ventana. Esa es la verdadera herencia. Vamos a terminar. El tema Venezuela es muy delicado. Nadie apoya a Maduro. Por involucrarnos detrás de Estados Unidos, cuando tenemos irresuelto lo de Malvinas y con riesgo a la Patagonia, son suicidio. Hago este comentario debido a que el gobierno pedirá que la ONU intervenga en la crisis de Venezuela. Pregunto, ¿nuestros genios de relaciones exteriores conocen los planes de la élite? ¿Y que Cuba la entregó a Estados Unidos atada de pies y manos? ¿Sabe por qué Trump arremete contra Maduro, que amenazó con confiscar los bienes a Maduro y a 15 personas más del gobierno? Esos 16 no tienen un mango en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué Trump no arremete con el tema petrolero? Los vínculos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela cuando se trata de hidrocarburos son estrechos. En la actualidad el país caribeño exporta 823.000 barriles de crudo hacia Estados Unidos, producto adquirido no por el Estado estadounidense, sino por varias refinerías privadas. Del total, 550.000 son para refinerías venezolanas en tierras estadounidenses, principalmente en Texas y Luisiana, a través de Citgo Petroleum Corporation, una filial de PDVSA, y Venezuela tiene 4 refinerías en Estados Unidos. Venezuela tiene una capacidad de refinación de 1 millón de barriles, los otros 450.000 se los compra a México y Canadá para poder alimentar sus 4 refinerías. Estados Unidos podría establecer una ley para evitar exportaciones a Venezuela hacia su país, pero es posible que eso no ocurra porque generaría impactos negativos en su propio territorio. De tomarse esa medida le costaría mucho sustituir los 823.000 barriles en el mercado. De aplicarse una sanción de ese estilo, los precios de la gasolina en la costa oeste de Estados Unidos, en la costa este, aumentarían de 3 a 5 dólares el galón. Además sería un escenario donde Venezuela podría colocar los barriles a precio preferencial y colocarlos en el mercado en 72 horas.
Lo que sí sería viable es que Estados Unidos tomara medidas respecto a las exportaciones estadounidenses al país bolivariano. Venezuela compra 113.000 barriles diarios de crudo, 50.000 de gasolina y 45.000 de aditivos. Si Estados Unidos logra trancar estos productos que ellos pueden acomodar en forma fácil en el mercado, Venezuela sí se vería en aprietos, sobre todo por el consumo doméstico de combustibles. Hay negocios en el medio. El tema de Venezuela es mucho más complicado. Lo que saben hablar unos cuantos que se dejan llevar por el griterío de los medios oficiales que plantean cosas que no son tan como las dicen. Yo no sé qué pensar de esta gente si no tienen la menor idea de lo que se trata con el fin de las relaciones carnales y son más papistas que el Papa. Los mapuches acaban de diseñar una estación de ferrocarril de la Trochita. Toda la Patagonia pende de un hilo. Las Malvinas están más lejos que nunca. El país no sabe hasta dónde se puede tensar la cuerda de los despidos y cierre de pymes. E irresponsablemente esta gente pide la intervención de la ONU en Venezuela para que ante cualquier problema ocurra lo mismo aquí. Se acaba de difundir informes de México en donde se habla de una futura balcanización en 4 países. En México. Podemos decir lo que se nos ocurra de Maduro. Yo ya me cansé de hablar de Chávez. Pero jamás nos dio ningún rédito ponernos del lado de Estados Unidos. Dígame cuándo nos dio un rédito ponerlo al lado de Estados Unidos o de Inglaterra. Con respecto a esto pregunto, lo de Patricia Bullrich en Salta, ¿es una más de las tantas estupideces que dice o la traicionó el subconsciente? La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó en Twitter varias fotos de un operativo antidrogas en Salta donde resalta que delincuentes trasladaban cocaína por un paso no habilitado. Hay pasos habilitados para pasar cocaína. Ojo, hay pasos habilitados para pasar cocaína. Y además se jacta de evitar que la droga encontrada en Salta ingrese a nuestro país. ¿Vamos? Según Patricia Bullrich, hay pasos habilitados para la cocaína. Esta entró por un paso que no estaba habilitado. Y encima, bueno, hay que agradecerle que gracias a este operativo de Salta impidió que ingrese a nuestro país. Luego de varias cargadas, la ministra corrigió la parte del tuit que aludía a la existencia de pasos habilitados para trasladar droga, aunque no reparó el error de excluir a Salta como parte del territorio argentino. Aquí habría que preguntarse dónde nos lleva Macri y si lo de la lucha contra el narcotráfico es otro cuento. En Misiones, una foto con un narcotraficante convicto, lo que no trasciende como debería, gracias al perro blindaje mediático de que disfruta Macri. Ya publiqué el año anterior la de Cancún con el proxeneta Martín, que tiene un semejante prontuario. En este caso, se trata de Carlos Patricio Bedoya, condenado por tráfico de estupefacientes a 6 años de prisión por la doctora Badaro. Pero Bedoya también estuvo involucrado en el doble homicidio del Acuerdo junto a su hermano y el tiroteo de la avenida Tránsito Cocomarola, entre otros delitos. En Misiones aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a referentes locales. Luego del escándalo en Tucumán, donde compartió escenario y presentó como ejemplo referente de la juventud a Agustín Romano Anorri, denunciado por acoso sexual, o de Tucumán también sí, y que ese mismo día realizó escandalosas declaraciones respecto a Perón, a quien trató de puta arengando que viva el cáncer. Y Mauricio. En Misiones se encontró con un traficante de estupefacientes que fue condenado a prisión por 6 años y que estuvo imputado y detenido por un doble homicidio. El pasado 27 de junio, Bedoya asumió como nuevo presidente de Guaraní Antonio Franco el equipo de fútbol de Misiones. Durante la visita de Macri, el helicóptero presidencial utilizado partió desde la cancha de Guaraní y Bedoya y ofició de anfitrión de primer mandatario. Por favor, díganos cuál es la realidad. ¿Combatimos a los narcos o nos sacamos fotos con ellos?
Cada día que pasa se van descubriendo las complicidades de todos los sectores de este pacto liberal marxista, que es la verdadera conspiración para la destrucción de la Argentina. Por un lado, los grandes capitales concentrados tomando posesión de todo el territorio, la izquierda vernácula generando las condiciones para provocar la reacción de la gente, y los sindicalistas que sacaron la careta con su colaboración al sistema. Pero ante la presidencia de Alfonsín, un trabajador miraba fijo, un empresario miraba fijo a un empleado, y ya era una huelga. 14 huelgas le hicieron a Alfonsín. Con Menem se comieron las privatizaciones y el desguace y el haber diezmado sindicatos completos. Lo mismo están haciendo ahora con Macri. Es lo bueno de este momento, por lo que yo creo que es una etapa fundacional. Jamás vi semejante desprestigio de la clase dirigente. Dentro de 9 días se vota en elecciones que no le interesan a nadie, salvo a los mismos políticos. Todos viven en un mundo de fantasía. Gobiernos, dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, todos, absolutamente todos a espaldas del país y de la gente. Y miren, yo creo que son etapas terminales esta. Con el tema de las elecciones de la semana que viene, hay cosas que son increíbles. El otro día, caminando por la calle, me entregaron este volante, ¿no? Estaba una de las tantas colectoras que tiene Massa. Junto a Massa está Olvícer Victoria Donda. Los hashtags son: la plata no alcanza y el impuesto rosa. Es increíble. Una boldeada de un montón de gente en la calle, con mesas, con remeras rosas, y se están quejando porque dice que hay numerosos productos que se venden a precios más altos únicamente por ser presentados como femeninos o para mujeres. Y es que pone una máquina de afeitar descartable que sale más cara para hombres, para mujeres que para hombres, un desodorante, color infantil. Y mire lo que proponen. ¿Qué proponemos? Junto a la diputada nacional Victoria Donda presentamos proyecto de ley de eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual y para su provisión gratuita en escuelas y hospitales públicos. Proponemos control de precios para que las mujeres no paguemos un precio más elevado por productos presentados como femeninos. Esto está acá. Es el delito total. Esto es estar completamente alejado de toda realidad. Vivir en una burbuja total. Como esta otra candidata, que vamos a pasar la foto ahora de Neuquén, que usted fíjese en la foto de la boleta, porque usted la va a votar, la señora tiene sobre la mesa la bandera mapuche. Estamos liquidados, completamente liquidados. Miren esa foto. Pasan los años, con recambio generacional, otros versos que nos quieren hacer comer. Eso lo dijeron en la época de Alfonsín, de la Rúa, de Kirchner. A la hora de moverse en política, todos son iguales. Los que tenían 30 hace 30 o 20 años ya ahora. Lo que viene a corroborar una vez más que el sistema es el que falla. Los que dijeron hace un año que venían a cambiar la política tienen la misma estrategia a la hora de hacer campaña. Igual que hace 50 años, la receta es la misma. Para los de abajo, entregar colchones. Para los de arriba, meter miedo. Siempre dio resultado. Porque a generar pobreza, como se genera es profeso la pobreza, aparecen las necesidades que ellos se encargan de satisfacer. Y para el medio pelo le metemos miedo. Hace 40 años era Cuba, ahora Venezuela. Como para élite global, Cuba ya no garpa, crean Venezuela. Y acá son tan idiotas que compran todos los buzones. Argentina y Venezuela son completamente diferentes, con economías y culturas distintas.
Sostener que podíamos haber convertido en país caribeño es no conocer absolutamente nada de nada. Y ahora también viene el miedo del dólar. Una plaza financiera chica como la de Buenos Aires, que se mueve con pocos millones, con una demanda mínima le mueven el precio, como una buena estrategia de campaña. Recuerdo hace unos años, Julio Ramos, el fundador de Ámbito Financiero, en un programa de televisión, no estoy de acuerdo, creo que estaba con Chicha Helbum, me parece, eso no estoy de acuerdo, era Julio Ramos seguro. Profetizaba a cuánto se iría el dólar según triunfase cada candidato. Y la apuesta iba como si fuera hoy, de 17 si ganaba el más potable para él, o 30 si era su peor enemigo. Yo me acuerdo que le preguntaba, no sé si era el Chiche, ¿no?, que le preguntaba, si gana fulano, 20, y si gana Mengano, 22, y si gana Pendorcho, 25. Así decía Ramos en televisión. El miedo siempre garpó en Argentina. Lo usó Alfonsín, las elecciones de medio tiempo, Menem para su reelección en 1995. Si no ganaba Menem se caía el 1 por 1 y toda la gente estaba endeudada si iba el miércoles. La alianza contra Dualde en 1999. Siempre en todas las elecciones se usó el miedo, fuera quien fuese el que tiene el poder, el que manejara el poder. Basta de meter miedo. No tienen nada para mostrar, que lo único que pueden ofrecer es miedo. Si Cristina le gana, es culpa de ustedes, porque no hicieron bien las cosas para resucitar un muerto político y porque no tuvieron cojones para meterla presa. Buenas noches.